Buenos días a todos, bienvenidos a este nuevo encuentro de Arlo. Gracias a nuestros auspiciantes, agradecemos la participación de los invitados, Rodolfo, Pedoni, Gabriel Pérez y Gustavo Rinaldi. Un placer tenerlos con nosotros. Los invitamos a poder seguirnos como todos los meses en nuestras redes sociales, participar de nuestro espacio de intercambio. Hoy no lo tenemos a Alejandro, que ha sido papá, así que una alegría enorme para todo el equipo de Arlo y felicitaciones para él. Así que voy a estar acompañándolos en este día con todo el equipo de nuestros oradores. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, que es la sustentabilidad en logística. Creemos que tenemos que pensar en cómo transformar los procesos y pensar en una logística mucho más sustentable a lo largo del tiempo, ¿no? Y creo que muchas compañías estamos trabajando, digamos, en ese sentido, y hoy nos van a ayudar nuestros oradores a poder tener una idea de cómo poder ir transformando todo esto que vamos viviendo cada día a día. Así que vamos a comenzar un poco con Rodolfo. Ahí, Rodolfo, le pido a cada uno que después se presente, digamos, cuando arranca. Y bueno, vamos a arrancar el inicio. Gabriel también, y obviamente Gustavo, un placer tenerte con nosotros y agradecerte obviamente también la presencia, digamos, en este espacio, ¿no? Rodolfo. Bueno, buen día a todos. Por supuesto a los panelistas, a Gabriel, Gustavo y a todos los que nos están escuchando. Y bueno, me toca abrir esto un poco poner en contexto el tema de la sustentabilidad y la logística. Y pensaba ahora a la mañana, antes de comenzar, que en el año 2007 empezamos con mi socio Fabio Contino en webpicking.com a pensar en la importancia de la sustentabilidad en la logística, y debo confesar que en muchos casos éramos vistos como bichos raros hablando de este tema. Parecía que era un tema muy lejano, y sin embargo el tema fue avanzando. Y lo primero que quiero comentar es, de alguna manera, algunas negaciones o cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo me parece importante ponerlas sobre la mesa. Todo el tema del cambio climático, el tema de la problemática ambiental, uno a veces escucha que hay quien lo niega, ¿no es cierto? El cambio climático no tiene que ver con el hombre, son ciclos de la naturaleza. Las cuestiones ambientales son inventos del marketing para vendernos cosas nuevas. Son políticas de los países centrales para abusar de los países que están en condiciones menos industrializadas. Bueno, se escuchan muchos argumentos muy raros, con los cuales yo no coincido en absoluto, y sin embargo, suponiendo que fueran ciertos, igualmente creo que en logística, donde somos personas prácticas, tenemos que descartar todo eso, porque la realidad es que el mundo se mueve hacia el enfoque de la sustentabilidad en los negocios, en las industrias, en el comercio. Así que, aunque esos argumentos fueran ciertos, en la práctica tenemos que considerar que no lo son, que además yo creo que no lo son. Para ponernos un poco en contexto, quiero mostrar, digamos, algunas cuestiones que están pasando a nivel mundial y a nivel nacional. La Argentina adhirió al Acuerdo de París en el año 2015, relacionado con las cumbres de cambio climático de la Convención. No me pases ahí lo anterior, por favor. Acá. De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, allí se decidió
que todos los países del mundo tenían que disminuir sus emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático para el año 2100 a bajar a 2 grados respecto de los niveles preindustriales. La Argentina adhirió con la ley 27270-2016, con lo cual la Argentina y todos los argentinos estamos obligados, porque la Argentina adhirió a esta decisión de nivel mundial. Luego, en los diálogos de Talanoa, en el año 2018, se decidió poner más presión sobre esas decisiones, y en la COP Chile, que se realizó en Madrid, en realidad se realizó en 2020, ¿no es cierto? Hubo un compromiso mundial de carbono neutral en 2050, es decir, descarbonizar la industria, y especialmente en lo que nos involucra, lo que son las redes de abastecimiento y de transporte. Con lo cual, todo esto tiene un impacto que tarde o temprano va llegando a nuestro país, con mayor o menor conciencia, porque va a tener efectos sobre los combustibles que consumimos y sobre los movimientos que hacemos con los productos a lo largo de la cadena de abastecimiento. En el año 2019 se promulgó la ley 27520 de presupuestos mínimos de adaptación y mitigación al cambio climático global, que también pone un marco legal a las acciones que tienen que ver con el cambio climático en nuestro país. En lo personal, bueno, no me presenté antes, me tocó trabajar durante 2 o 3 años en el establecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el sector transporte, y realmente hay mucho para hacer. Hay un reconocimiento mundial de que el transporte y la logística son generadores de diversos tipos de contaminación en distintos digamos, sectores que podemos tener en cuenta, desde la emisión de gases de efecto invernadero, de otros gases contaminantes, en la contaminación del suelo o la contaminación del agua en el caso del ambiente digamos, acuático, en el caso de los depósitos, involucrando cambios en los aspectos que tienen que ver con la geografía de los lugares donde se instalan. Bueno, en todos los aspectos de la logística, de alguna manera está involucrado alguna cuestión sobre el ambiente. Ahora sí, pasamos a la siguiente lámina, por favor. Pasamos ahí. Bueno, mientras pasa la lámina, la que sigue se refiere a, digamos, una iniciativa de las Naciones Unidas, que son los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son 17 objetivos que deberían apuntarse a nivel de naciones y a nivel de empresas para el año 2030, de distintos tipos de mejoras u objetivos, de los cuales yo he circulado con azul los que me parece que más tienen que ver con los aspectos de la logística o de la profesión en la que estamos, ¿no es cierto? El número 5, igualdad de género, indudablemente esto es algo que cruza todas las actividades. El número 7, energía asequible y contaminante, ahí nos pega muy fuerte en el sentido del ahorro de energía y la disminución de emisión de contaminantes. Las cuestiones que tienen que ver con el trabajo decente y el crecimiento económico, es decir, que el crecimiento económico tenga que ver con aspectos que no afecten al ámbito social. Aspectos de innovación, el número 9, y el número 11, que tiene que ver con las ciudades y comunidades sostenibles, en las cuales la logística también tiene mucho que ver al buscar soluciones que produzcan menos contaminación, menos congestión, que permitan a la gente vivir mejor. Y por último, el número 12, de producción y consumo responsables, que tienen que ver justamente con la responsabilidad empresarial que toca en la producción y comercialización de productos. Como vemos, los objetivos del desarrollo sostenible se alejan, o mejor dicho, incluyen, no se alejan, incluyen lo ambiental, pero también los otros aspectos que tenemos que tener siempre en cuenta en la sustentabilidad. El problema ambiental, el problema económico,
o sea, el crecimiento económico, y el problema social. Es decir, que el crecimiento económico no afecte al ambiente, o por lo menos lo afecte de una manera positiva, y no vaya en contra de la gente, en definitiva, ¿no es cierto? Es decir, tiene que haber un equilibrio entre los tres elementos, los que estamos un poco más en el ambiente conocemos como la triple bottom line. Entonces, este es el contexto, digamos, más allá de lo que pensemos, si todo esto es verdad o no es verdad, si todo esto son iniciativas más marketineras que verdaderas, o si realmente hay algún tipo de interés atrás de todo esto, o todo es verdad, como sea, todo esto nos va pegando en los aspectos logísticos y de negocios. Y entonces aparece la pregunta de por qué tiene que interesarnos la sustentabilidad en los aspectos de la logística. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y, digamos, podemos presentar, o por lo menos yo creo que hay 5 grandes ítems que resumen la respuesta, ¿no? Consumidores cada vez más exigentes en cuanto al ambiente. Me parece que esto es algo que está pasando. Las generaciones más jóvenes, que ya van invadiendo el ambiente del comercio y el ambiente de los negocios y el consumo, ya vienen con una cabeza cambiada respecto de la protección ambiental, respecto de la sustentabilidad, con lo cual hay consumidores a nivel planetario y a nivel nacional que cada vez miran más estos aspectos. La adaptación a normas más rígidas, digamos, el Estado cada vez tiene que ir imponiendo normas más rígidas para protegerse a sí mismo de los efectos de las externalizaciones, lo que se llama las externalizaciones producidas en nuestro caso por los aspectos de la logística, ¿no? Es decir, si nosotros utilizamos vehículos contaminantes o producimos problemas digamos, en el escurrimiento del agua en un terreno porque instalamos un gran depósito o producimos cambios en la circulación, todo eso en definitiva impacta sobre los ciudadanos que están a nuestro alrededor, los llamados stakeholders, y el Estado va a tener que responder para mitigar o para resolver esos problemas. Entonces, los estados a nivel mundial cada vez están imponiendo normas más rígidas, y una en particular que me interesa destacar, porque nos impacta fuertemente, es la decisión del Banco Mundial y las Naciones Unidas de impulsar lo que se llama las políticas de precio del carbono, es decir, poner a las emisiones de carbono un valor. De hecho, en los combustibles argentinos estamos pagando una tasa de impuesto al carbono, que es un recargo sobre los combustibles fósiles para generar fondos para justamente compensar los perjuicios de utilizar el combustible fósil. Esto va a generar una tendencia a nivel mundial de aumento del precio de los combustibles fósiles, y creo que debemos prestarle especial atención en cuanto a ahorrar combustibles, justamente más allá de que estemos convencidos o no de las emisiones, simplemente porque el combustible cada vez va a ser más caro por decisiones que están tomadas en políticas mundiales. El alineamiento con las cadenas de valor globales, esto es muy importante en países como el nuestro, que son proveedores de materias primas o de insumos primarios, porque las cadenas de valor a nivel mundial van a ser cada vez más exigentes en cuanto a la protección ambiental, o a la protección del ambiente, o a la protección social, a las cuestiones de no trabajar con niños, a las cuestiones de proteger a las mujeres, a las cuestiones de no contaminar. Esto va bajando a lo largo de las redes y va llegando a nuestros países, especialmente a nuestros países de América del Sur o de América Latina, y aquellos que quieran comercializar o vender sus productos a los mercados globales van a sufrir estos efectos y estas demandas de los consumidores. Luego tenemos el refuerzo de la imagen corporativa. Indudablemente aquellas empresas que se alineen con todo lo anterior van a poder reforzar su imagen, van a poder mostrar, acá sí en un aspecto tal vez más marketinero, van a poder mostrar unas empresas más saludables y digamos, más amigables con la gente y con el ambiente, y les va a hacer un efecto positivo. Y por último, la reducción de costos, que me parece que es algo que a veces no se aprecia bien y que tiene que ver con que, digamos,
generar procesos, utilizar maquinarias que tengan efectos positivos respecto del ambiente o respecto de la gente, todo aquello que permita mejorar los procesos, en definitiva, va a generar una reducción de costos, y ya a esta altura, pasados unos 20 años desde el inicio del Pacto Global de las Naciones Unidas, hay muchas empresas que están comprobando que digamos, alinearse con las normas 14001 de protección digamos, de gestión ambiental, o las normas ISO 50000 de energía, terminan produciendo un efecto positivo. A veces hay una inversión inicial que hay que evaluarla y hay que amortizarla en el tiempo, y también tenemos, no voy a omitir que en nuestro país la inflación hace que todos los costos se midan de una manera rara, el valor del dólar incide, tenemos grandes bolsones de pobreza que hacen difícil las inversiones, pero sin embargo, todo lo que se puede hacer en cuanto a alinearse con estas políticas, a la larga genera una reducción de costos operativos. Y como dije antes, el insumo principal de la logística, que es el combustible fósil, va a aumentar de precio a nivel global, porque cada vez se está castigando más al petróleo, digamos. Así que bueno, este es un poco un resumen, una puesta en línea o en contexto para que los que me siguen, Gabriel, Gustavo, den su opinión desde el privado y desde el Estado nacional. Y bueno, espero en este breve tiempo haber sido más o menos sintético y quedo a disposición para cualquier consulta. Muchas gracias. Gracias, Rodolfo. Gracias. Recuerden a todos nuestros participantes que tienen el chat para poder dejar las preguntas. Al final vamos a hacer un repaso de las mismas y obviamente vamos a pedirle a nuestros oradores que nos puedan responder las mismas. Así que gracias, Rodolfo, de nuevo. Gabriel, por favor. ¿Qué tal? Buenos días. Pregunto por las dudas si me escuchan bien. Sí, bien. Bueno, perfecto. Obvio, fui testigo de los primeros pasos de Rodolfo hace muchos años y a veces lo miraban con rareza, pero sobre estos temas y el impacto en la logística. Solo algunos comentarios. Siempre me gusta ir de lo macro de lo global a lo regional, de lo regional a lo nacional, de la industria a la logística, pero entender que el 29 de julio fue ese día de sobregiro, overshoot, o ese día donde el planeta empezó a girar en descubierto, si lo decimos de distintas formas, hecho por una organización que, aunque tiene un efecto quizá de marketing y de generar conciencia, es el día que cada vez se anticipa más en el año, en el que el planeta consumió todos sus recursos y está girando en descubierto. Y esto obviamente habla de que cuando mencionamos el cambio climático, ya se empieza a hablar, el clima siempre cambió, como decía Rodolfo, ya nadie lo niega. Lo que sí está pasando es que hay una crisis climática, se está acelerando por el efecto del hombre los efectos más adversos que estamos viendo, y ya no es inusual escuchar en un noticiero las olas de calor en Siberia y cosas que ya nos empiezan a mostrar que algo no está bien. Obviamente, ante este contexto y también relacionando con los ODS, cada vez hay una interrelación más estrecha entre los efectos más dramáticos del cambio climático y lo social, lo económico, la pobreza, cambio climático que hace que se aceleren algunas migraciones, algunos movimientos migratorios, hace que haya escasez de alimentos y de agua, haya que generen brechas, daños en infraestructura que permitan, por ejemplo, acceder a los trabajos a las personas. Hace, por ejemplo, que en distintos países y comunidades las personas, sean hombres y mujeres, sostenes de familia, tengan que perder algunas horas al día para abastecerse de agua potable, con lo cual es muy difícil ya escindir, separar lo que es el cambio climático de otras cuestiones sociales o ambientales. Y yendo también un poco a temas de contexto, hay un aumento, y bienvenido sea, de ciertos grupos de interés, ciertas presiones, como por ejemplo nuestros clientes corporativos, que como mencionó Rodolfo, tuvimos la suerte de participar en la última cumbre de Chile que tuvo lugar en Madrid, donde no solo los países, sino también los privados empiezan a incrementar la ambición climática, incrementar con distintas metas. A veces, obviamente,
se requieren muchos recursos para tomar un statement, una declaración sobre ser carbono neutral, realmente ahora vamos a hablar un poco de eso, pero clientes corporativos que terminan traccionando sus cadenas de valor, y dicho sea de paso a los operadores logísticos, donde solamente no pueden asumir esos compromisos si toda su cadena no se compromete en mayor o menor medida. Gobiernos, organismos de control, ciudades que empiezan a tomar también posiciones, cito Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, ciudades con las que Andriani ha sido convocado, donde lo público-privado, cuando una ciudad quiere tomar cartas en el asunto y establecer sus propias metas de reducción de emisiones, porque quiere darle mayor calidad de vida a sus ciudadanos, donde empieza a hablar de zonas de carbono neutralidad, cosas que impactan en la logística, en la vida de las personas, que quieren mayor calidad de vida, calidad de aire, y está muy bien que suceda, que se dé en un ámbito público-privado. Siempre digo, y el caso cito de la Ciudad de Buenos Aires, de nada sirve que una empresa privada haga una innovación en un triciclo eléctrico si después no entra en la trocha permitida para circular. Hubiera sido una pérdida de tiempo. El mundo no tiene tiempo para perder, y entonces la articulación público-privado es clave para esta agenda. Y también, y ahora voy a meterme en algunos ejemplos concretos, como decíamos, en ese contexto de mayor presión de grupos de intereses, bancos, hay una buena iniciativa de bancos argentinos que han firmado un protocolo de finanzas sostenibles, donde ya es el banco, no solamente un cliente corporativo que exige una certificación ambiental, o quiere entender cuáles son los riesgos ambientales al momento de otorgar un crédito, y no solamente una industria más contaminante, sino también una industria de servicios, como puede ser una operación logística. Destinatarios finales, la logística, si hay algo que sucedió, es que se hizo muy visible en la vida de las personas, originada por el crecimiento del e-commerce, originada por el contexto de pandemia, logística que se hizo visible, que acercó bienes y servicios a millones de destinatarios, de ciudadanos, aportó formas de que una pyme pueda seguir manteniéndose a pesar del aislamiento, pero que también genera más impactos, y esos hay que reconocerlos y medirlos. Y por esta presión de estos grupos de rendición de cuentas, de transparencia, la importancia de medir no solamente para rendir cuentas, sino también a la hora de la inversión ambiental, de la eficiencia energética, saber dónde mi dinero más rinde en emisiones y en temas económicos. Yendo a dos ejemplos concretos, como digo siempre, porque, y sin desmerecer las buenas prácticas, ¿no? Ese conjunto de iniciativas que una empresa puede tener, pero cómo hacer que pasemos de la buena práctica aislada a que la sustentabilidad esté en los procesos duros del negocio. Y quiero citar dos ejemplos, no es nada sencillo, es decir, cómo entender el impacto negativo que tiene una empresa cuando decide instalar una nueva planta, cuando decide comprar un nuevo vehículo, cuando decide comprar un nuevo insumo, cuando decide licitar para un nuevo servicio, cómo meter la variable social y ambiental en esos contenidos. Y aquí, sí, para ya redondear, quiero meterme en dos ejemplos concretos que están trayendo buenas conversaciones internamente en la compañía, que uno es la asesoría que estamos recibiendo con un grupo de investigadores del CONICET, especialistas en temas de la problemática del plástico. Recuerden, no hace falta decir que el scrap, con el tema del e-commerce, con el tema de pandemia, ha generado mucho aumento. Como les decía, destinatarios finales que quieren saber cómo se compone una bolsa plástica o si hay otras alternativas. Con lo cual este estudio del CONICET lo que pretendemos es hacer un análisis del ciclo de vida de todo el scrap que genera la empresa, y repito, cuando digo meterse en los procesos, cuando compras un insumo, cuando desarrollamos un nuevo servicio, cuando licitamos un nuevo cliente, entender el costo ambiental del ciclo de vida de ese nuevo material. Y eso es muy importante porque no solamente podemos pensar en estrategias de reducción y mitigación, sino también de ayuda social a una cooperativa, de también hacerle entender a un cliente que ser responsable en el manejo de un residuo tiene un costo y hay que hacerlo bien de entrada, y también en el diseño de un nuevo servicio, como les decía. Y también a esto estamos sumando un taller, una serie de talleres que estamos haciendo con la Fundación Valor, de AMIA, que es también darle herramientas a los equipos de compras, también, como les decía, para al momento de contratar un pliego, desde lo más básico hasta lo que menos se nos pase por la cabeza, contrato un comedor. ¿Qué residuos va a generar el comedor? Contrato un proveedor. Tengo posibilidad de trabajar con proveedores locales, desarrollo de cooperativas, entender justamente desde los procesos de alta de servicios, desde compra de insumos, los impactos ambientales y sociales que tiene
nuestra actividad, porque si no el costo ambiental alguien más lo va a pagar. Así que también quería no tomar muchos minutos más, pero que entender cómo con ejemplos concretos se puede pasar de las buenas prácticas aisladas a internalizar esas externalidades ambientales, como decía Rodolfo, ya sea con precios al carbono o con KPIs para entender si me conviene poner un peso en eficiencia energética en un depósito, en un transporte de larga distancia o en un transporte de última milla, entendiendo oportunidades económicas, oportunidades de negocio, pero también oportunidades en términos de impacto ambiental. Así que bueno, sin más le paso la palabra a Gustavo y quedo atento para las preguntas. Muchas gracias. Gracias Gabriel. La realidad es muy bueno. Ya vamos teniendo preguntas, pero como quedamos, hacemos al final el espacio de preguntas y las vamos respondiendo. Así que, Gustavo. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí, no? Sí, se escucha bien. Bueno. Gracias a Arlog por la invitación, a Raúl Larreta, a Alejandro Leiras, a Graciela Veleiro y a todos los integrantes de Arlog. Es muy importante para mí poder participar en este tipo de foros e iniciativas para poder contar un poco cuál es la visión pública y además para trabajar conjuntamente con el sector privado, ¿no? Me parece que el sector transporte es un sector donde confluyen fuertemente los intereses públicos y privados, y si no trabajamos juntos y si no tenemos una articulación y una escucha muy atenta y un conocimiento muy atento de lo que realmente pasa en el sector, y sobre todo desde las áreas tal vez como la que yo tengo a mi cargo, el área ambiental del ministerio, y me desprendo y me desmarco y busco alternativas ambientales sin tener piso en la realidad del sector, puedo llegar a cometer errores muy grandes. Así que es muy importante para mí trabajar en conjunto con ustedes. No me caracterizo por ser un ambientalista personalmente, sino por ser un abogado especializado en derecho ambiental y en tratar de trabajar para que el sector pueda mejorar su trabajo en relación con lo ambiental y con la sostenibilidad, ¿no? Y siempre con la camiseta del sector puesta y tratando de ayudar a que se conozcan mejor los desafíos que tiene lo ambiental y lo sostenible respecto del sector y cómo podemos enfrentarlos y cómo tenemos que trabajar juntos para poder atender esos desafíos que también marcaron Rodolfo y Gabriel en los pasos antecedentes, ¿no? No se trata de buscar soluciones mágicas, no se trata de generar expectativas o compromisos más allá de lo que las empresas o el sector puede atender, sino que se trata de buscar soluciones reales, progresivas, que ayuden a enfrentar este escenario que marcaba Gabriel y que marcaba Rodolfo, respecto de un mercado y una sociedad que cada vez solicita más involucramiento de parte del sector de la logística en temas ambientales y en temas de sostenibilidad. Lo cierto es que, además de eso, existen oportunidades para el sector, como recién contaban, para aprovechar lo sostenible y reducir costos, y conseguir mejor financiamiento y conseguir oportunidades de mejora para las empresas. Tenemos que considerarlo también por ese lado, ¿no? Tenemos que considerar lo ambiental o lo sostenible como una oportunidad para que actores que tal vez están más rezagados puedan involucrarse en el mercado, puedan crecer y que los más grandes sigan creciendo también en el sector mediante algunas medidas bien concretas. Seguramente cada uno dentro de su empresa podrá identificar medidas concretas relacionadas con ahorro energético, reducción de residuos, reducción de emisiones. No solamente pasa, me parece, la cuestión de la logística y la sostenibilidad en pensar en el recambio de flotas hacia vehículos eléctricos o hacia vehículos a GNC o hacia vehículos a hidrógenos, sino que es un conjunto de acciones que no necesariamente muchas veces necesitan una gran inversión, sino que necesitan un poco de iniciativa, actividad, y fundamentalmente es importante empezar generando indicadores, ¿no? Me parece que si nosotros logramos al interior de las empresas
que haya buenos indicadores de cuánto gastamos o cuántas empresas gastan en gestión de residuos, cuánto gastan en la factura de energía, cuánto gastan en determinados puntos claves, podemos llegar a demostrar que con pequeñas acciones sostenibles o relacionadas con lo ambiental es efectivo y es costo efectivo, y podemos llegar a generar buenos dividendos hacia adentro de las empresas. Además de todo lo que involucra para afuera y en relación con lo climático. Creo que eso no podemos perderlo de vista, sobre todo en un sector que es un sector industrial que apunta a generar dividendos, a generar rendimientos económicos, y la sostenibilidad tiene una pata fuerte de preocupación ambiental, pero tiene una pata también muy fuerte de sostenibilidad económica, ¿no? Y eso en un sector industrial no lo podemos perder de vista, y nosotros que estamos representando de alguna forma al sector y que participamos también en todas las mesas donde el Ministerio se ha propuesto en participar, en todas las mesas donde se discutan políticas ambientales, representando la visión del sector transporte, ¿no? Muchas veces, si no participamos en esas mesas, si no participamos en las discusiones donde se habla de la ley de envase, la ley de cambio climático, la ley de cualquiera de las normas que estamos pensando ahora, tiene un impacto sobre el sector muy relevante. O sea que tenemos que estar unidos en eso y participar considerando cómo impacta el sector. Una ley sencilla, como puede ser una ley de evaluación de impacto ambiental, o cualquiera de las normas que están en danza hoy, en cualquiera de las legislaturas, tienen impactos importantísimos sobre el sector. O sea que tenemos que trabajar, me parece, participando activamente del sector público y del sector privado en esas discusiones, y representando la visión de sostenibilidad del sector económica, social, laboral. Como recién preguntaba alguien cuál era el rol de los gremios, veía que había una pregunta que cuál es el rol de los gremios. A nosotros nos interesa mucho también que la transición climática sea una transición justa, ¿no? Que podamos... Va a haber cambios en la logística, seguramente, va a haber cambios en la forma de cómo se repartan las mercaderías y los diferentes bienes, y lo cierto es que eso tiene que buscar que no quede nadie atrás, que no se pierda un puesto de trabajo, que la transición tal vez y que sean oportunidades para generar nuevos empleos de calidad. Me parece que si empezamos a hablar de vehículos eléctricos, si pensamos a hablar de cambios en determinadas características de la logística, tenemos que trabajar conjuntamente con el sector gremial, el sector de los trabajadores, para asegurarnos que esto incluya a los trabajadores y que mejore las condiciones, ¿no? Y además, lo cierto es que al interior de la empresa en general, el trabajador es el primer afectado en los potenciales daños ambientales, ¿no? Cualquier actividad que tenga algún tipo de impacto ambiental, el primero que rebota, o cualquier riesgo ambiental, el primero que rebota es el trabajador que está dentro de la empresa. Y en general, tal vez no es el caso, pero muchas de las familias que están de esos trabajadores viven alrededor de la empresa y conforman las sociedades donde están los establecimientos, ¿no? O sea que eso es importante tenerlo en cuenta, y es importante trabajar con el sector gremial para incorporarlos y para que se involucren y también puedan entender que hay oportunidades de mejorar su trabajo. Cambiando un poco el eje, el transporte, en función de lo que decía Rodolfo, es responsable o se indica como responsable de algo así como el 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero del total del país, ¿no? Argentina ha tomado a fin de año y a principio de año compromisos climáticos bastante ambiciosos al 2030 y al 2050. Desde el Ministerio estamos trabajando en elaborar la nueva versión del Plan Nacional de Transporte y Cambio Climático, una versión que se va a apoyar mucho en lo ya trabajado. Ahí Rodolfo trabajó muy bien en el 2017 y 2019 en una actualización en las versiones anteriores, que nos dan una fuerte base sobre cuál empezar a reformular y junto con el sector generar un plan a 2030 con gran consenso,
donde pueda tomar las características particulares de nuestro país también, ¿no? Lo cierto es que en esta línea que les decía, de trabajar con el sector y trabajar con la realidad, no podemos apuntar a generar soluciones mágicas o soluciones importadas que no se apliquen a nuestras realidades, y me parece que eso es lo que estamos buscando, o no me parece, eso es lo que estamos buscando involucrar en la futura planificación del plan de transporte y cambio climático, donde va a haber un fuerte eje en lo que es mitigación, mitigación o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, para poder acompañar estos compromisos, y particularmente yo creo que el sector de la logística de última milla es un sector donde tal vez podamos pensar en hacer una transición hacia la electromovilidad, que hoy no es posible por cuestiones técnicas y operativas y de sostenibilidad del negocio en tal vez la logística de larga distancia. Lo cierto es que hoy pensar en electromovilidad o en vehículos eléctricos, en un camión que recorre distancia entre una provincia y otra, es algo totalmente ilusorio, no podemos mentirnos en ese sentido. Hoy no está ni la tecnología, ni la capacidad de recarga, ni ninguna condición dada para que podamos pensar que a 2030 vamos a poder hacer una incorporación, una penetración grande de vehículos de carga pesados que funcionen a electricidad o que sean enchufables. Eso yo creo que tenemos que tener muy claro, que ahí no hay una oportunidad para transitar hacia la electromovilidad. Sí va a haber una oportunidad para transitar hacia el gas, hacia el biogás, tal vez hacia los biocombustibles, si se estabiliza la situación de los biocombustibles, pero no estamos viendo que haya una oportunidad hacia la electromovilidad en ese segmento de larga distancia, ¿no? Lo cierto es que sí hay oportunidades para fomentar en ese segmento la jerarquización del sector ferroviario, la multimodalidad, la intermodalidad, fomentar el sector fluvios marítimo también, y además acompañar con mejoras al sector automotor de cargas, ¿no? En ese escenario. Y en el escenario tal vez de la logística urbana o la última milla, creo que hay oportunidades relacionadas con la mejor planificación de las ciudades. Va a ser uno de los ejes principales del Plan Nacional de Cambio Climático, acompañar a las ciudades medianas y grandes en principio, y dentro de lo posible también a las más pequeñas, a que tengan su planificación de transporte y de movilidad local. Nos parece muy importante poder trabajar y acompañar con herramientas a las jurisdicciones locales y a las provincias y municipios que puedan llegar a desarrollar sus planificaciones con nodos logísticos, con centros de distribución en esta materia, tratar de acompañar y ordenar mucho el tránsito y la movilidad para poder ahorrar emisiones de ese punto de vista. Y además con la transición hacia la electromovilidad, que ahí tal vez sí hay una oportunidad en vehículos. Ya estamos viendo algunas oportunidades de vehículos livianos que funcionan a electromovilidad, y hemos visto algunas iniciativas del sector privado, Andriani, Correo Argentino, Express Logística y algunas otras empresas, por nombrar dos o tres que se me vienen a la cabeza ahora, Mercado Libre también, que están trabajando en esa línea. Así que, y en eso es importante para nosotros acompañar también y tener en cuenta que es necesario financiamiento mucho más accesible para poder dar esa transición, ¿no? Tenemos que desde el Estado asumir también ese desafío de acompañar al sector privado para que pueda acceder a ese recambio de flotas necesario a través de herramientas de financiamiento mucho más accesibles o mucho más blandas, que permitan estas inversiones a quienes están dispuestos a hacerlos. Creo que es un del Estado de buscar esas herramientas y generar junto con la banca, junto con estos instrumentos que decía Gabriel de finanzas sostenibles, de bonos verdes o de diferentes iniciativas que haya, poder empezar a armar las herramientas y armar los paquetes para que puedan llegar a utilizarlos y que puedan llegar a esa transición de forma mucho más ágil y ya con experiencias comprobadas y de funcionamiento lógico. Así que me parece que eso es muy importante tenerlo en cuenta.
Y algo que no quiero dejar de pasar por alto, yo les decía que el plan va a tener un fuerte apalancamiento en lo que es mitigación de medidas, pero lo cierto es que si a mí hoy me ponen en el bolsillo X cantidad de dinero, yo el mayor porcentaje lo destinaría a adaptarnos al cambio climático, ¿no? Adaptarnos a una situación que hoy en día en la logística la estamos sufriendo. Gabriel mencionaba ejemplos de Siberia, no sé de dónde mencionó, pero lo cierto es que si nos acercamos más cerca y vemos hoy el río Paraná, vemos que el cambio climático está pasando acá. Si vemos los incendios que tenemos en el delta, vemos que eso tiene implicancias directas sobre la logística, pero muy directas, y que tal vez hoy lo vemos como un accidente, lo vemos como un camión que tiene un accidente o un camión que tiene menor rendimiento, pero lo cierto es que son implicancias de los fenómenos climáticos mucho más extremos y mucho más agresivos que estamos viviendo en estos días, y que los evidenciamos todos en nuestros hogares y los evidenciamos todos en las empresas, ¿no? Son evidentes, mayores lluvias, inundaciones urbanas. Imagínense ustedes inundaciones urbanas, cómo impacta eso en la logística y en el desarrollo de sus empresas, y cómo tenemos que empezar a pensar en eso, y en pensar en infraestructura que se adapte a eso, y en pensar en cómo se adapta la gestión de la logística a esos cambios que son inminentes, ¿no? Que ya no, y que tal vez hasta no dependan de nosotros en nuestros países, tal vez dependan de acciones que tomen otros países mucho más industrializados y con mucho más aportes de emisiones. Y por eso yo pongo el eje pongo el eje del discurso fuertemente en buscar cómo el sector va a enfrentar la próxima pandemia, que no va a ser ya un virus, que va a ser una pandemia climática, que va a ser una pandemia derivada de la crisis climática. Y el sector va a tener que estar preparado para poder seguir repartiendo alimentos, seguir abasteciendo de bienes y servicios a la sociedad. O sea que el desafío principal del sector va por ese lado, me parece, va por buscar cómo trabajamos y cómo mejoramos las cadenas de logística para que puedan estar preparadas sobre incendios. Veo que hay gente del ámbito portuario, puertos que van a necesitar seguramente preparar sus condiciones, su infraestructura para asumir bajantes o subidas del nivel del agua. Lo mismo pasa con el sector del transporte, inundaciones, el transporte automotor, inundaciones, el sector aerocomercial pasa parecido también. Todo va a estar afectado si no estamos preparados suficientemente para enfrentar estos desafíos que son inminentes. Por eso insisto, está muy bien que tengamos medidas y tengamos inversiones para tratar de mitigar las emisiones de gas de efecto invernadero, pero no perdamos el eje desde el sector en que tenemos que estar preparados para algo que viene inminentemente, algo que viene en el corto plazo. Ya no estamos hablando ni del mediano ni del largo plazo, estamos hablando de situaciones que estamos viendo hoy, y que tenemos que buscar cómo trabajamos juntos para que la cadena de logística pueda adaptarse ante esos desafíos, ¿no? Tal vez las inversiones a largo plazo en mitigación son deseables, pero es necesario adaptarse hoy al cambio climático y adaptarse hoy para que el sector siga cumpliendo su rol. El rol del sector transporte tal vez no es tanto preocuparse por lo climático, el rol del sector transporte es preocuparse por que puedan compartirse, que puedan seguir distribuyéndose bienes y servicios. Y si no ponemos el foco en eso, y si no ponemos el eje en los impactos, ya no tanto desde el transporte sobre el ambiente, sino desde el ambiente sobre el transporte, me parece que estamos en una situación que estamos poniendo el eje en situaciones equivocadas. No por esto quiero decir que no es necesario trabajar en seguir invirtiendo en mitigar el gas de efecto invernadero, en seguir atendiendo estos desafíos relacionados con transiciones energéticas, reducción de consumo, y sobre todo por lo climático y por los ahorros que genera al interior de la empresa, ¿no?
tal vez el eje en esto, en un sector empresarial, yo no lo pondría tanto en los impactos, en la mitigación de impactos sobre el clima, sino en las oportunidades que genera eso, en reducir costos hacia el interior de la empresa. Y por el otro lado, atender muy fuerte cómo impacta el ambiente hoy o impacta los cambios climáticos sobre la realidad de la empresa y sobre la gestión de la empresa. Me parece que eso es muy importante como sector que lo tengamos en cuenta, que trabajemos juntos. Y de mi parte tienen todos mis contactos para seguir conversando en esta línea. Yo soy una persona que, yo y desde el gobierno, que buscamos siempre ser muy transparentes, trabajar con ustedes, tener todas los idas y vueltas que sean necesarios y buscar, escuchar atentamente cuál es la realidad del sector, tanto industrial, empresarial como laboral, para poder tener soluciones reales y soluciones factibles a los problemas del sector, que es lo que nos interesa realmente. Así que eso es un poco el mensaje que quería transmitir, un poco los desafíos que estamos asumiendo desde el Estado y que está asumiendo el sector en general, no solamente del Estado. Así que dejo abierto a preguntas y creo que consumí un montón de tiempo, que no quería hablar tanto, pero consumí bastante tiempo, así que la idea mía es poder seguir trabajando con ustedes, con Arlow, con cada uno de sus miembros, con cada uno de los actores del sector, para poder buscar soluciones juntas a estos desafíos que nos plantea la sostenibilidad y la crisis climática. Gracias a todos y a disposición. La verdad, gracias Gustavo, excelente, no hablaste demasiado. Han llegado los oradores muy bien con el tiempo, la verdad les agradezco a los tres por la atención. Tengo un par de preguntas que, bueno, vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan. Una, digamos, un poco para Gustavo, aprovechando, nos consultan cómo está el programa de transporte inteligente del Ministerio, si sigue vigente y qué acciones, digamos, contaste muchas, ¿no? De las que el Ministerio, pero bueno, pero tal vez... Creo que el programa de transporte inteligente necesita una reformulación. Pero es un buen programa, estamos trabajando para fortalecerlo, para incorporar a más actores del sector. Lo cierto es que ha tenido una curva descendente en incorporación de actores y en actividad en el último año, pero me parece que ha sido una buena iniciativa donde tenemos que buscar cómo mantenerla, profundizarla, hacer que no queden solamente en ideas voluntarias, sino que me parece que es un programa que hay que seguir apostando e incorporando mayor cantidad de actores, e incorporando a todo el sector, ¿no? Y tal vez yo no comparto que haya... me parece que hay iniciativas privadas, iniciativas del sector empresarial que podríamos trabajar juntos y vamos a trabajar juntos para poder confluir todos en un programa que no haya, por un lado, y esto lo he hablado varias veces con la gente de FADEAC, que esté rango verde por un lado y transporte inteligente por el otro, o que haya iniciativas de FADEAC por un lado y de rango verde por el otro, y de FADEAC por el otro, y de transporte inteligente por el otro. Creo que tenemos que buscar aunar esfuerzos y tratar de aprovechar, sobre todo para esto que decía, ¿no? De tratar de buscar cómo esto mejora el sector, y me parece que fue una buena iniciativa por ese lado, que hoy tenemos que retomarla y que ese es un poco el objetivo, ¿no? No está dejado de lado transporte inteligente, sino todo lo contrario, estamos tal vez buscando la forma de cómo repotenciarlo, de cómo unificar las diferentes alternativas que hay en el sector para que por lo menos los principios generales que tenía transporte inteligente podamos seguir impulsándolos. Son principios generales muy encomiables y que están relacionados con esto que yo les mencionaba antes, ¿no? Así que me parece que en esa línea es un poco lo que puedo decir sobre la situación que estamos viendo sobre ese proyecto o ese programa.
Perfecto, perfecto, y me parece que estando, digamos, vos y tenés esa mirada, digamos, de poder trabajar muy, muy claro en ese sentido, así que creo que es más que destacado, digamos, el punto que hay que trabajar. Tal vez otra pregunta, digamos, tal vez para que nos respondan Gustavo y Gabriel, ¿no? Desde ambos lados. ¿Qué rol están viendo en los gremios, sindicatos, en base a todos estos cambios que tal vez afectan también en algún punto, digamos, a las actividades? Tal vez, Gustavo, contarnos un poco cómo se está trabajando cortito, digamos, desde el Yo lado del les, Estado y Gabriel desde el lado, obviamente. yo les contaba hoy cuando explicaba que tanto la planificación de la transición la estamos haciendo en línea con el sector industrial, empresarial, pero también con el sector gremial, ¿no? Es muy importante que la transición sea una transición justa, le decía que incorpore el sector laboral, que contemple cómo van a impactar los cambios en la logística en el sector del empleo, tanto por un lado en relación a las oportunidades que va a tener para nuevos empleos, pero también para no dejar a ningún empleo afuera o ningún sector afuera de esto. Tal vez Gabriel nos puede contar un poco mejor, pero yo el otro día, por ejemplo, hablando con alguna persona del sector, me contaba que incorporando algunos cambios en la logística, lo cierto es que tal vez vehículos que llevaban 3 o 4 trabajadores sobre el vehículo pasan a llevar 2 o pasan a llevar menos, y que los otros trabajadores se involucraban dentro de las acciones en la planta de distribución. Esas modalidades, esos cambios van a estar presentes, y tenemos que tener en cuenta que van a pasar, que tenemos que atender a que los sindicatos tienen que saber que no repercute, que aunque no haya 4 trabajadores arriba del camión, los 2 que van a estar abajo y los 2 que van a estar arriba van a tener las mismas condiciones, o van a seguir estando incluidos dentro de la situación, y que van a considerarse sus situaciones particulares. Me parece que esas son las cosas que tal vez van a ocurrir en los cambios de logística relacionados con la electromovilidad o con los nuevos cambios de logística, y tenemos que trabajar conjuntamente con el sector gremial para asegurarnos que ningún trabajador se vea disminuido o se vea afectado, que no se pierdan puestos de trabajo. No estamos en condiciones de entregar ningún puesto de trabajo hoy. Así que me parece que ese es un poco, tal vez, lo que yo estoy viendo de desafíos que repercute, y cómo el sector gremial tiene que acompañar esto. Pero bueno, lo dejo a Gabriel un poco que nos cuente, que es el que tiene la relación tal vez mucho más cercana con cómo se posiciona, ¿no?, el sector gremial. Gaby. Y también entender, bueno, en el caso de los gremios y relacionados con el transporte, pero también, solo a modo anecdótico, a veces tenemos estándares tan elevados de clientes como normas internacionales en cuestiones de ambiente, derechos humanos, que hasta los auditores han entrevistado a los representantes gremiales, con lo cual cada vez más, y desde el abordaje a veces desde una capacitación que se hace un transportista, de cuestiones de seguridad vial, no solo hablemos de temas ambientales, sino siempre la correlación que hay entre buenas prácticas de manejo y buenas prácticas de seguridad vial. Entonces desde ese lado también trabajamos con los gremios, tanto en los almacenes, por los comités mixtos y todos los temas relacionados con seguridad y higiene, como por el transporte para abordar. Yo creo, también coincido con Gustavo, discusiones sobre los bitrenes, cosas que se empiezan a dar, pero por ahora, en el cortísimo plazo, estamos abordando la relación con los gremios desde lo positivo, desde la cuestión de eficiencia energética, con un chofer que impacta también en su bolsillo en cuestiones de ahorro de combustible, así que tenemos las mejores conversaciones por ahora con ese tema. Perfecto. Y para finalizar un poco, ¿qué tipo de indicadores se deben seguir, ¿no?, en la actividad? No sé ahí si Rodolfo y Gabriel para terminar. Si querés, Rodo, doy una introducción porque creo que voy a contestar a mis 2 preguntas. Primero, obviamente, para una empresa incipiente en estas prácticas o una que ya esté muy avanzada, como dije, no solamente un indicador para rendir cuentas ante un estándar, ante una auditoría, ante un organismo de control, sino también empezar a entender el impacto, empezar a poner los costos ambientales sobre la mesa, ¿no es cierto?
Obviamente hoy hay excelentes calculadoras disponibles para lo que es huella de carbono, obviamente emisiones por almacenes, el consumo eléctrico también. Quizá en una empresa de transporte uno siempre suele mirar más a los vehículos, que son grandes generadores de emisiones por el consumo de combustible, pero no hay que desmerecer también la red de plantas y sucursales como focos de eficiencias energéticas. Con lo cual, emisiones sobre cuestiones relacionadas con la intensidad energética, como emisiones por kilómetro por tonelada transportada, y también algo que es importante medir es el perfil de flota. Como hablábamos y coincido 100% con Gustavo, no hay que desmerecer la matriz energética de cada país, porque eso también nos da las oportunidades, también las limitaciones. Obviamente la electromovilidad es el futuro, pero en una matriz energética tan rica en gas, donde el GNC es muy noble como combustible de transición, donde obviamente quizá en tema de emisiones de dióxido de carbono no es tanta la reducción, pero sí, como también otra pregunta hablaban de calidad de aire, de contaminantes locales, monóxido, dióxido de azufre, material particulado. Obviamente el GNC es un excelente combustible de transición hacia una política más de movilidad eléctrica, con lo cual tener un perfil de flota por tipo de consumo de combustible y también empezar a animarse a calcular estos contaminantes locales que hay que ponerlos también sobre la mesa, que también generan un impacto en la salud, y uno suele hablar de huella de carbono, que nos termina hipotecando a futuro, pero también los contaminantes locales son muy interesantes de medirlo. Y para terminar, hablando de esta cuestión relacionada con qué es lo que tenemos la canasta de energías disponibles en el país, ahí también coincido cuando uno habla de celdas de hidrógeno. El transporte pesado en Argentina, pero también en el mundo, va a tener que dar unos pasos quizá hasta combustibles sintéticos y otras tecnologías, porque obviamente mover con electromovilidad, con una celda de hidrógeno, un avión, un barco o un transporte pesado, todavía es un largo camino por recorrer, aún en los países más avanzados en la materia. Con lo cual el GNL, biocombustibles, el GNC, hay que aprovechar la canasta energética, y ni hablar de la eficiencia energética que está a la vuelta de la esquina. Siempre hablo de no desviar la electromovilidad si antes no fuimos por temas de aerodinámica, si antes no fuimos por temas de conducción racional, y otras medidas de hacer eficientes las primeras entregas. Cuando yo puedo coordinar una mejor entrega con una herramienta donde le puedo avisar a mi destinatario el rango horario de visita, ahí estoy haciendo eficiencia energética y bajando emisiones de forma gloriosa, sin cambiar el combustible, porque estoy evitando meterme en una ciudad en una segunda visita. Con lo cual, este es el mensaje. Medir obviamente para ver los impactos, decir si voy a poner un dinero, quizá no en electromovilidad, pero sí en capacitar un chofer de larga distancia, porque el repago en emisiones y en combustible es altísimo. Con lo cual, ese es un poco lo que hay que tener, la mirada de las mediciones, ¿no es cierto?, para tomar decisiones. Perfecto. La realidad, bueno, ya llegamos al horario. Me parece, ahí tienen los contactos de nuestros 3 oradores de hoy. La verdad que agradecerles solamente, digamos, la dedicación, el tiempo. Han sido cada uno muy claro. Así que desde Arloc agradecerles a todos la participación, agradecerles a nuestros auspiciantes. Y obviamente quedaron muchas preguntas que podemos seguir en contacto a través de Arloc. Las vamos a estar respondiendo, digamos, a todos los participantes. Yo les agradezco. Si quieren les puedo dejar mi contacto personal, mi teléfono en el chat en este momento. Y me interesa mucho poder seguir profundizando este tipo de iniciativas, ¿no? Este tipo de conversaciones. Repliquémoslas las veces que sean necesarias, el tiempo que sea necesario. No va a ser suficiente para nosotros para poder conocer las necesidades del sector y poder trabajar juntos en buscar mejoras para el sector, donde podamos aprovechar lo sostenible, lo ambiental, como una oportunidad para mejorar el transporte, que ese es un poco, me parece, lo que tenemos que apuntar, ¿no? Es ese el mensaje que queremos transmitir, y que hay muchas oportunidades que si trabajamos juntos, el sector público, el sector privado, el sector gremial, vamos a poder mejorar mucho el transporte y el bienestar y la calidad de vida de nuestros compatriotas. Creo que por ese lado tenemos que apuntar, y no solamente pensar en proteger una especie animal o proteger tal, sino que es pensar desde el sector cómo aprovechamos lo ambiental como una oportunidad. Así que
ese es un poco el mensaje que hoy queríamos transmitirle y les agradezco y los invito a seguir trabajando juntos, ¿no? Perfecto. Mil gracias nuevamente, gracias a todos. Y bueno, damos por finalizado este webinar, agradeciéndoles obviamente inmensamente el tiempo y la participación a los tres y obviamente a todos los participantes. Mil gracias a todos. Gracias. Hasta Muchas la gracias. próxima. Chau, chau.